vamos a poder mejor. Debemos partir de el hecho de que la pubertad, la sexualidad es un factor inherente al ser humano y va a estar presente en todo la fase de la vida desde nuestro nacimiento hasta la muerte. Sin embargo, a lo largo de toda la vida, pues van a haber diferentes formas de expresarse y va a sufrir modificaciones dependiendo de qué, de las condiciones en las que se desarrolle, de la etapa en la que se presente, de la cultura y la sociedad en la que la persona pues se desempeñe. Una parte que nosotros solemos relacionar es la genitalidad, y la genitalidad es simplemente una parte de toda la sexualidad del ser humano, es decir, es solamente el hecho de referirnos al área genital. Pero acordemos que dentro de la sexualidad existen comportamientos, conductas, actos que van a manifestar también la sexualidad. En cuanto a la pubertad, ¿qué conocemos o qué es la pubertad? En muchos lugares conocen a la pubertad como el desarrollo, es decir, ya desarrolló, la niña ya desarrolló. Entonces, esa es la pubertad, pues es un fenómeno biológico complejo a través del cual las niñas van a llegar a desarrollar sus caracteres sexuales secundarios. ¿Cuáles son esos caracteres? El crecimiento de los senos, el crecimiento de los glúteos, y van a adquirir la forma del cuerpo de una mujer adulta, además de mantener o de obtener la maduración sexual completa y alcanzan la talla que van a lograr obtener hasta la vida adulta. Entonces, ese proceso se llama pubertad, ¿verdad? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos sobre la pubertad? Bueno, es importante porque en la medida que nosotros conocemos la pubertad, nosotros podemos anticiparnos a los cambios fisiológicos que van a ocurrir durante la pubertad y podemos estar listas para apoyar a nuestras niñas. Así es como vamos a explicar que estos cambios tienen un proceso de crecimiento y desarrollo. La ventaja es que estas características de crecimiento y desarrollo son características comunes para toda la raza humana, es decir, tengamos condiciones o no especiales, siempre vamos a tener las mismas características de desarrollo puberal. Van a haber algunas que se van a expresar menos o van a haber algunas que se van a expresar más. ¿Qué es lo que expresa en los seres humanos la pubertad? La pubertad no solamente se va a expresar por cambios hormonales, por cambios físicos en su constitución, sino que van a haber cambios conductuales y psicológicos. Y esto es importante mencionarlo, porque de repente nosotros podemos creer que nuestras niñas están como más rebeldes, que llegaron a la fase en que oh, la niña hay días que no quiere hacerme caso, o hay días que se pone muy llorona, hay días que se pone muy lábil. Entonces, de repente pudieran ser cambios conductuales y psicológicos que estén relacionados con la pubertad y de hecho, cuando ya desarrolle por completo, puede tener trastornos disfóricos premenstruales, pero como a veces ellas no nos lo expresan, nosotros debemos estar atentos que si estos cambios conductuales están relacionados con la menstruación o no están relacionados con la menstruación. Hay casos tan importantes que de repente pueden haber convulsiones durante la menstruación y son las convulsiones catameniales. Nosotros tenemos que estar pendientes de si estos cambios se asocian o no con la menstruación. ¿Cuándo es el inicio de la pubertad en las niñas? Bueno, ¿qué marca el inicio de la pubertad? Uno, el aparecimiento del crecimiento de los pechos. A ese aparecimiento del crecimiento de los pechos se llama telarquia. ¿Cuándo ocurre? Aproximadamente entre los 10 años y medio a los 11 años y medio. Pudiera estar un poquito abajo, alrededor de los 9 años, ¿verdad? Que ya se podría considerar normal. Si el desarrollo en general es antes de los 8 años, no es normal. Ahí sí no sería normal y sería motivo de consulta. También el extremo que llegue, por ejemplo, a los 16 años y no tiene ninguna característica de desarrollo, también es motivo de consulta para ver qué es lo que está pasando con la niña.
Lo que va a definir el inicio de la pubertad, bueno, hay pequeños cambios, por ejemplo, comenzamos a sentir que ya los olores que emana a nivel axilar ya son perceptibles, ya no huele tanto como a niña, ¿verdad? Ya la sudoración es más fuerte, aparecen lesiones a nivel de cara, por ejemplo, espinillas o acné, ¿verdad? Que se va a manifestar en estas fases, ¿verdad? Y también las niñas tienen otras características que ya vamos a ir viendo. Pero ¿cómo se origina la pubertad? ¿De dónde es que se origina la pubertad? Vamos a ir un poquito rápido porque estos son un poquito de términos como muy académicos, pero voy a tratar de explicárselos para que conozcamos de dónde es que se origina la pubertad. La pubertad se origina por el estímulo a nivel del cerebro, en donde se da una secreción episódica de una hormona que se llama la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Qué son las gonadotropinas? Las gonadotropinas son dos hormonas que van a ir a actuar a las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Los ovarios específicamente. Esas dos gonadotropinas son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. ¿Dónde se produce la primera? Se produce en el hipotálamo. ¿Dónde se producen las segundas? En la hipófisis o la pituitaria, como algunas personas lo conocen. Al principio comienza solo a tener pequeños pulsos, de repente comienza a despertarse durante el sueño y a medida va pasando la edad, estos van aumentando en frecuencia, cada vez van siendo más seguidos y cada vez van siendo más prolongados los pulsos hasta extenderse durante todo el día. Bueno, todo surge de la base del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Como les mencionaba, el hipotálamo es la parte superior del cerebro, ¿verdad? Donde se va a producir la hormona liberadora de gonadotropinas. Estas van a ser estímulos sobre la hipófisis, las cuales van a ser las responsables de producir las dos gonadotropinas más importantes, que es la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Cuando estas comienzan a producirse, van a ir a actuar a las gónadas, específicamente los ovarios, produciendo los famosos esteroides sexuales. Estos son el estrógeno y la progesterona, los cuales van a comenzar a dar los cambios o características sexuales secundarias. Esto si lo vemos en cuestiones de gráfica, ¿verdad? La neurona a nivel del hipotálamo, que es la que va a producir la hormona liberadora de gonadotropinas, tenemos a nivel de la hipófisis la producción de la LH y la FSH que van a ir a actuar a la gónada, dándonos los cambios de pasar de la fase de niñas a una adolescente. Estas neuronas se encuentran, son una población especial, es decir, acordémonos que del cerebro hay diferentes tipos de neuronas y estas neuronas van a estar especialmente diseñadas para producir la hormona liberadora de gonadotropina, que es una población especial. Estas se ubican desde la quinta a la sexta semana de vida embrionaria en la parte ventral del embrión, las cuales van a migrar a través desde desde la parte baja, es decir, de la parte caudal hasta la parte cerebral. En esa migración atraviesan el bulbo olfatorio y la placa cribiforme hasta ubicarse en la base del cerebro. Ya alrededor de las 15 semanas de gestación, es decir, de un embrión de 15 semanas, ya tiene la ubicación de estas neuronas, alrededor de unas 10.000 neuronas liberadoras de GNRH en la zona del hipotálamo que van a ser las responsables. Entonces, este no es un desarrollo que se da solamente cuando llega la adolescencia, ¿ya? O cuando llega la pubertad, sino que es un desarrollo que se da desde la vida fetal. Si lo vemos desde la gestación, hay elevaciones hormonales que posteriormente al nacer caen y van a mantenerse entre los primeros meses de vida y luego van a entrar en un silencio o quiescencia hasta activarse nuevamente cuando llegamos a la fase prepuberal. Como les mencioné anteriormente, después de que nacen las niñas, ¿verdad?
están dentro del útero estimuladas por las hormonas maternas. Recordemos que la placenta no solo va a producir las hormonas necesarias para mantener el embarazo, sino que va a producir siempre estrógenos, progesterona y todo tipo de hormonas que van a afectar a los embriones in útero. Al desaparecer los estrógenos, los esteroides sexuales placentarios, por el parto, ya deja de tener comunicación con la madre, se va a presentar una reactivación del eje hipotálamo hipoficiario gonadal a partir de la primera semana postnatal. Esto puede durar, en los niños es más corto, puede durar aproximadamente 1 o 2 semanas, pero en las niñas sí es un poquito más largo y puede durar hasta 3 meses. A esto le conocemos como una mini pubertad y ahí vamos a encontrar niñas que de repente aparecen con un poquito de botón mamario pronunciado y algunas pueden presentar hasta un sangrado transvaginal que va a ser transitorio. ¿Esto por qué? Por el incremento de la liberación pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropinas que provocó el estímulo de la hormona folículo estimulante. Después de esta mini pubertad, ¿qué va a pasar con ese eje? Es decir, porque eso ya lo traemos de fábrica. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, va a permanecer dormido, va a permanecer quiescente durante toda la infancia. Luego se va a reactivar en el periodo prepuberal tardío, es decir, unos 2 años antes de que aparezca. Cuando nosotros vemos cambios en las niñas, que empieza a crecer el botón mamario, que empieza ya a tener mal olor la sudoración, que empieza, otra de las cosas que suele pasar y que muchas veces me suelen consultar, es que alrededor de ahí, por los 8 años, comienzan a presentar una salida de secreción transvaginal y me dicen, mire, fíjese que la niña quizás tiene una infección, pero en realidad no es una infección, sino que como ya comenzó a recibir el estímulo de los estrógenos, comienza a producir una secreción transvaginal y va a manchar la ropita interior. Esa secreción en ningún momento tiene mal olor o tiene características diferentes de ser verdosa o amarillenta. Si no tiene esas características es por el estímulo que ya pronto ella va a comenzar con su fase de desarrollo, así que no es motivo de preocupación. Y estos factores, unos 2 años antes, alrededor, si desarrollan alrededor de los 10 años, ¿verdad? Vamos a tener estos desarrollos desde los 9 años por ahí. Van a comenzar a presentar estos signos. El estriol es lo que va a dar en la mujer, es el principal responsable del desarrollo de los caracteres secundarios femeninos, desde pasar, si vemos a dos niños, a un niño y una niña desnudos, los vemos en la infancia, los vemos exactamente igual. Su pecho, su torso es exactamente igual, plano. Pero las niñas, por el estímulo de los estrógenos, van a comenzar a presentar un aumento del botón mamario, el cual va a ir creciendo progresivamente. Para esto vamos a tener una clasificación que ya vamos a ver más adelante. Esto, pues, evidentemente se va a manifestar en el tiempo como el aparecimiento de la telarquía, que es el primer signo que se va a presentar. Posteriormente va a aparecer la pubarquia. ¿Qué es la pubarquia? El aparecimiento de las vellosidades en el área genital y en las axilas, hasta terminar o concluir con la menarquia, que es la graduación de la pubertad, por decir así, en las niñas. Esto va a estimular el crecimiento de las mamas y los genitales, ¿ya? Eh, pero, ¿qué mecanismos son los que van a regular el inicio de la pubertad? Vamos a tener varios mecanismos. Primero, los mecanismos neurobiológicos, la quispeptina, ¿verdad? Que es un péptido hipotalámico descubierto hace unos años recientemente, que parece tener la acción como regulador en la amplitud de los picos de la hormona liberadora de gonadotropinas y es un mediador de los factores importantes que van a favorecer la secreción o el bloqueo de la producción de esta misma en el inicio de la pubertad. ¿De dónde se produce la quispeptina? La quispeptina se produce pues a nivel de el hipotálamo. Pero también van a haber otras moléculas que interfieren con la pubertad. ¿Qué otras moléculas nos van a interferir? Bueno, el ácido gamma butírico, el neuropéptido Y,
y el péptido RFRP3 que van a inhibir la pulsatilidad, es decir, la activación de la GNRH a nivel del hipotálamo, pero van a haber otras que lo van a activar. Las que lo activan son el glutamato y el sistema noradrenérgico que van a estimular. Otra de las hormonas que se ha mencionado es esta, la leptina. La leptina se encuentra en el tejido adiposo. Entre mayor cantidad de tejido adiposo, mayor cantidad de producción de leptina que va a estimular la producción de hormona liberadora de gonadotropinas. Eso hay que tenerlo importante. ¿Por qué? Porque los acúmulos de grasa se han visto que están directamente relacionados con las producciones hormonales. Otros factores que van a regular el inicio de la pubertad son los factores genéticos y epigenéticos. ¿Cuáles son los factores? Bueno, ya la condición genética que traiga, es decir, sí puede ser heredable. Es decir, si una madre tuvo una pubertad precoz, su niña puede tener una pubertad precoz. Si tuvo una pubertad tardía, puede tener la niña una pubertad tardía. También las madres que vienen de un síndrome de ovario poliquístico pueden heredar a las niñas cierto grado de androgenismo que le va a dar trastornos a la hora de su desarrollo. El inicio de la etapa puberal o el timing puberal, pues va a mostrar una variabilidad, es decir, no todas las niñas por obligación tienen que desarrollar o presentar la menarquía a las 12 años, sino pueden presentar, puede haber una variación. Desde que inician los cambios alrededor de los 10 años, ¿verdad? Digamos, se gradúan con la menarquía alrededor de los 12 años, 12 años y medio, ¿verdad? Pero ese proceso en general puede durar entre 4 a 5 años en individuos normales y puede variar dependiendo de los factores genéticos que hayan sido heredables. Existe pues en el timing puberal otras afecciones, por ejemplo, las tendencias seculares, que estas no dependen de nosotros, sino que son factores heredados con el tiempo. ¿En qué se ha visto? Por ejemplo, las culturas occidentales, normalmente por tener una dieta diferente a la nuestra, por tener unas condiciones socioeconómicas diferentes a la nuestra, presentan edades de pubertad más tempranas que las que presentamos los países en subdesarrollo. También el aumento de la estatura es otro de los factores que se ha visto como tendencias seculares, ya que en las últimas décadas ha habido un aumento de la estatura del ser humano en general, porque si nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer culturas indígenas, pues vemos de que la estatura es muy baja y en la estatura nuestra pues ya hemos ido ganando con el tiempo. Luego va a haber factores determinantes que son los factores hormonales para presentarse una pubertad adelantada o una pubertad precoz y va a tener una variabilidad madurativa, ¿verdad? Esa es parte del timing. Los estudios del genoma humano, que son ya bastante recientes, pues han puesto de manifiesto que no solo las condiciones genéticas de algún trastorno global, como los conocemos, por ejemplo, que pudiera ser el síndrome de Angelman o pudiera ser cualquier otro síndrome, van a estar determinados por el genoma. Hasta eso está determinado, hasta el timing de la pubertad está determinado por factores genéticos y se ha identificado alrededor de 400 locis relacionados con la menarquía en general. Dentro de ellos, el más frecuentemente asociado con una menarquía temprana es el LIN 28B 6Q21. Ese es el genoma que ha estado más identificado o asociado con la pubertad precoz. Dentro de este gran número de losis, lo que van a afectar es el índice de masa corporal, es decir, va a haber un aumento de la grasa corporal y van a aumentar también la talla. Esto va a tener un reflejo de una relación estrecha entre el balance energético, el crecimiento y el desarrollo, y al final, pues, la futura fertilidad. No nos preocupemos si al inicio las niñas comienzan a ganar un poquito de peso, porque las niñas cuando comienzan con estos factores de desarrollo, cuando empiezan la pubertad, comienzan a aumentar el índice de masa corporal, es decir, las niñas tienden a aumentar la masa grasa y los niños tienden a aumentar pues la masa muscular.
Luego, otro de los factores que se ha mencionado es la epigenética. ¿Qué vamos a entender por epigenética? Es la modificación de la expresión genética que es atribuible no directamente a una transformación del ADN, es decir, que no interfiere directamente con el ADN, por ejemplo, en una metilación, en una hipometilación del ADN o alguna modificación post-transcripcional de las histonas, sino que es una modificación en la expresión, es decir, nosotros traemos un componente genético, pero algún factor externo medioambiental o que nosotros ingerimos va a hacer que la representación o la manifestación de nuestro componente genético sea diferente a la que íbamos a presentar de una manera basal. Los estudios recientes pues sugieren que hay un mecanismo de regulación dual en esta epigenia que van a afectar positivamente al brazo activador y negativamente pues al brazo represor en la actividad transcripcional de las neuronas implicadas en la estimulación de la hormona liberadora de gonadotropinas. Los factores ambientales son otros mecanismos que interfieren en el inicio de la pubertad. Dentro de esto, pues, lo que mencionaba, una de las cosas importantes tener en cuenta es los periodos críticos de la vida que son ajenos a la pubertad. Estos periodos críticos pueden ser la vida intrauterina, es decir, por ejemplo, aquellas niñas que tuvieron un bajo peso al nacer, aquellas niñas que son prematuras, aquellas niñas que tuvieron una restricción del crecimiento intrauterino, ¿verdad? Van a tener problemas a la hora de la pubertad o también en los primeros años de vida. Estas niñas regularmente suelen hacer un efecto de rebote, nacen bien delgaditas y pasan delgaditas, delgaditas, delgaditas durante la infancia y cuando llegan a la adolescencia, ¡pac!, ganan peso o tienen un efecto rebote porque su cuerpo ha estado sometido a mucho estrés y ya cuando llega la velocidad aumentada de crecimiento de la adolescencia, entonces suelen ganar un poco más de peso. Dentro de los factores ambientales, pues están los factores nutricionales y socioeconómicos, ¿verdad? Una adecuada nutrición y un ambiente socioeconómico favorable se asocian con un desarrollo puberal más temprano. Esto se ha visto aún en Europa misma, es decir, hay un aumento, hay un desarrollo más temprano en las niñas de la porción norte de Europa que en la porción sur, ¿verdad? Por ejemplo, países, por ejemplo, como España. Eso también, viéndolo en cuestiones de la talla. Se ha propuesto pues la hipótesis también que existe un peso crítico, sugiriendo de que debe de por lo menos alcanzar un peso de 48 kilogramos para que se presente la menarquia. Esto no es del todo confirmado, aunque sí debe de tener por lo menos un índice de masa corporal de 18. Cuando tenemos índices corporales abajo de esto, regularmente hay ausencia de la menstruación. ¿En quién lo podemos ver? Por ejemplo, en las niñas que son atletas de alto rendimiento, que son muy delgaditas, muchas veces se presentan con fallas de la menstruación. Los extremos del peso pues van a interferir con la menarquia, es decir, si yo tengo un aumento del índice de masa corporal, voy a tener interrupciones, si yo tengo disminución de los mismos, voy a tener interrupción. Esto se puede manifestar ya sea por ausencia de la menstruación o por aumento de la menstruación. También otro de los factores ambientales es la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Bueno, lo que nosotros tenemos en nuestro intestino. Nosotros aproximadamente en el intestino tenemos 2 kilogramos de flora bacteriana, que es la que nos va a dar las defensas. Y estas defensas son las que van a ayudar o favorecer a la producción de los esteroides sexuales y los neurotransmisores. Esto pues va a sugerir un potencial en el papel de la modulación en la presentación o en el timing puberal. El estrés crónico, es decir, estar sometido a estrés crónico, puede ser capaz de inhibir el eje hipotálamo hipófiso hipofisario gonadal por completo. Y eso no solo lo vemos en la pubertad, sino que lo vemos también ya en la adolescencia o en la vida adulta. Cuando una mujer está sometida a estrés, puede hasta quitarse la menstruación.
¿ya? Eso bloquea la producción hormonal y se corta la menstruación y podría ser uno de los factores que esté relacionado con el retraso en el aparecimiento de la pubertad. Las condiciones de vida intrauterina, lo que les mencionaba, por ejemplo, un bajo peso al nacer, menos de 2.500 gramos o pequeños para la edad gestacional, pues van a tener incidencia en una pubertad adelantada o una pubertad precoz. ¿Por qué? Por lo mismo que les mencionaba que tienen un metabolismo aumentado, un metabolismo basal aumentado. Dentro de los otros factores ambientales tenemos los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos, ¿qué son? Bueno, son sustancias naturales o sintéticas que debido a la similitud que tienen con las hormonas pueden tener efectos negativos sobre el sistema endocrino en general. Dentro de esto se han mencionado los fitoestrógenos, el bisfenol, los pesticidas, los fungicidas y los talatos. ¿Estos dónde los encontramos? Es tan común encontrarlos como en los enlatados. Por ejemplo, los productos que vienen enlatados que tienen una protección plástica, los depósitos plásticos, ya sea estos depósitos de comida o los termos plásticos también. Por eso muchos de ellos ahora vienen y dicen libres de BPA, que son los que deberíamos de preferir, porque no solo actúan a nivel hormonal en este sentido, sino que también se están asociando como carcinogénicos. Otro factor importante es la adopción. La adopción cuando esta se presenta interracial, porque regularmente la gente que suele hacer adopción internacional, pues son gente que vive en países desarrollados y adopta niños de países en vías de desarrollo. Al mejorar sus condiciones de vida, pues evidentemente eso va a hacer que se presente una pubertad adelantada. Entonces, últimamente, en los últimos 30 años se ha visto esto de manifiesto y está relacionado hasta un 30% de la presencia de la pubertad precoz central, que es idiopática, es decir, no encontramos la razón por qué, pero puede ser porque ha mejorado sus condiciones socioeconómicas o sus condiciones nutricionales. ¿Cuáles son las manifestaciones? Bueno, lo primero que vamos a ver es el desarrollo de las características sexuales secundarias, ¿verdad? Esto se clasifica en una tabla en los estadios de Marshall y Tanner, en donde vamos a ver en base al crecimiento de las estructuras corporales, pues en qué fase se encuentra categorizada desde el 1 hasta el número 5, y eso es lo que va a marcar el inicio de la pubertad, el aparecimiento de la telarquía. Pero ¿cómo es que se dan los cambios en las niñas? Bueno, en este orden. Primero la telarquia, es decir, aparece definiéndose el botón mamario, ¿verdad? Por primera vez en la mujer. Luego viene la adrenarquia, ¿verdad? O la puarquia, que es el aparecimiento del vello púbico axilar o el olor corporal. Después, la menarquia, ¿verdad? La menarquia o la menarca, pues es la primera menstruación que suele presentarse unos 2 años después de la aparición de la telarquia. ¿Y cuánto va a tener en el estadio Tanner? Bueno, va a tener 4, va a tener los pechos formados. Posteriormente, pues viene el crecimiento o el pico de crecimiento máximo que se va a observar cuando las niñas están alrededor del estadio 2 o 3 de Tanner, que van a alcanzar con un crecimiento promedio de unos 20 a 25 centímetros. ¿Cómo se van a reflejar estos cambios hormonales en el cuerpo? Lo que veíamos en la tabla. El Tanner 1, pues como un niño normal, ¿verdad? El Tanner 2 es cuando aparece ya levemente el crecimiento. Hay que tener en cuenta porque a veces eh, cuando ganan peso las niñas en la infancia, aparece un crecimiento del botón mamario y a veces hasta me las mandan para hacerle una ultrasonografía, pero la verdad es que es tejido graso y no es el botón mamario en sí, ¿verdad? Pero hay que descartarlo. Normalmente va a aparecer de los 9 años en adelante. Posteriormente va creciendo, ya va creciendo, no solo es el botoncito de la areola, sino que ya la base comienza a acumular un poquito más de tejido graso y ya en la Tanner 4 pues ya vemos la mama constituida prácticamente como la de la mama adulta, que es un Tanner 5. La vellosidad pues empieza inicialmente sin ninguna vellosidad y va a ir creciendo paulatinamente hasta poblar todo el monte de Venus y cubrir también las zonas inguinales en el Tanner 5. Esto es lo que lo vemos en el tiempo, ¿verdad? Si lo vemos en el tiempo, pues puede empezar tan temprano como a los 8 años la telarquia, ¿verdad? Pero la mayoría, fíjense bien, se presenta entre los 10 y los 12 años. La pubarquia se presenta entre los 10 años y medio hasta los 12 años y medio. Y la menarquía se presenta entre los 12 hasta los 14 años,
que son las edades que frecuentemente se presentan. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a buscar en los estadios? Bueno, inicia la telarquía en el estadio uno, ¿verdad? Corresponde el estadio uno en las niñas. No existe ningún grado, no hay nada, está como que fuera un niño normal, ¿no? En el grado uno, en el Tanner 2, ya inicia pues el botón, que es lo característico de el Tanner 2. En el Tanner 3, la mama y el pezón pues crecen más, mostrando un contorno redondeado en el perfil lateral y hay un aumento en el incremento de la cantidad del vello pubiano. En el Tanner 4, la areola del pezón han crecido más, formándose pues una pequeña elevación sobre el resto de la glándula del vello, similar a la distribución de la mujer adulta, ocupando la superficie menor de una superficie menor. Y ya el grado 5 pues ya se completa el crecimiento mamario y se completa la distribución triangular invertida de la presencia del vello pubiano que se va a extender hasta la cara de los musos en la parte superior. Esto es lo mismo que veíamos, ¿verdad? La presencia de esto, ¿verdad? Lo que vamos a la presencia del Tanner y la presencia del vello, que es lo que acabamos de mencionar. Otra de las manifestaciones clínicas que se da, además de las manifestaciones sexuales secundarias, es el estirón puberal, ¿verdad? Y esto es que da un crecimiento súbito, que puede ser en un año, una niña puede llegar a crecer hasta casi 9 centímetros en un año, que es la velocidad de crecimiento máximo que va a presentar. Regularmente se da cuando está a nivel del estadio 3 del Tanner. Entonces, ahí es donde se da el estirón puberal, el crecimiento que nosotros vemos. De repente comienzan a crecer, no les queda la ropa, les compramos una ropa y hay que comprar la siguiente talla porque ya pegaron el estirón de un año para otro. Es una aceleración brusca. Hay dos fases de crecimiento importantes. La vida intrauterina, que nacemos desde que somos chiquititos, una semillita, hasta llegar a medir 50 centímetros, ¿verdad? Que es en un periodo de 9 meses, ¿verdad? Y en la adolescencia o en la pubertad, que es cuando pegamos otro estirón que puede llegar hasta unos 25 y algunas literaturas o culturas registran hasta 30 centímetros de crecimiento en las mujeres. Se da, pues, desde el inicio del estirón puberal hasta la finalización pueden llegar a crecer hasta 30 centímetros, que es lo que les mencionaba, adquiriendo hasta el 20% de la talla adulta. Después de la menarquía, el crecimiento medio pues, va a ser más o menos 6 a 7 centímetros. Antes de que la niña desarrolle, va a crecer más, ¿sí? Entonces tenemos que aprovechar este periodo para que crezca, ¿ya? Por eso es que algunas veces si la niña vemos signos de desarrollo temprano, la frenamos para permitirle que todavía crezca un poquito más, frenamos la menstruación, porque una vez comience a la menstruación, se puede cerrar el epífisis de crecimiento y ya no vamos a lograr mayor ganancia en el crecimiento. Entonces, alrededor de los 15 años, pues se va a alcanzar la mayoría de la mineralización ósea del hueso y el porcentaje de la talla final, pues se va a alcanzar en un 99%. Prácticamente hablando del doctor de Cambios que se pueden nutrientes, dar es sexual. hablar con un doctor ahí Eh, acerca de ello. sexual lo que sucede es que en las niñas vamos a ver un aumento del diámetro transversal. Ya te estás preparando. No se escucha el doctor, como que se silenció todo. Ahora, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, doctor, Muy gracias. bien. Luego, bueno, el índice de masa corporal, la composición corporal también pues van a experimentar modificaciones durante la pubertad debido a los estrógenos, a la hormona de crecimiento, a al factor estimulador de la insulina, número uno, y se adquiere prácticamente pues el 45
de la masa ósea. Por eso es que algunas veces hay controversia entre usamos hormonales o no usamos hormonales en las adolescentes, porque podemos interferir con su masa ósea. El peso va a aumentar proporcionalmente y va a aumentar más que la talla. Sí, va a aumentar. Por eso les decía que no es de preocuparse. Si de repente vemos que la niña se va poniendo como un poquito más gordita, de repente va a crecer y va a compensar. Por eso que no hay que basarnos, hay que ser muy juiciosos a la hora de medir el índice de masa, el índice de masa corporal, porque puede incrementarse rápidamente. Estos cambios, recordémonos que no solo van a afectar físicamente, sino que afectan al cerebro, es decir, promoviendo la remodelación, completando la maduración sexual y el dimorfismo, que son las características del cuerpo, ¿ya? Que son las características del cuerpo en la fase de la adolescencia. ¿Cuánto tiempo va a durar la pubertad en las niñas? Bueno, este periodo puede durar entre 3 a 4 años, ¿sí? Desde que empieza puede durar entre 3 a 4 años. Entonces, puede oscilar, es decir, porque muchas veces la gente suele comparar, es que fíjese que la hermana, es que fíjese que la prima, es que fíjese que la vecina, es que no sé quién. O sea, acuérdense que genéticamente está constituida por un material genético completamente diferente al del vecino, el del primo, el de toda la persona, es decir, es completamente distinta y la manifestación va a ser diferente. Va a haber variabilidades, puede ser que se tarde un poquito más en el crecimiento, que se tarde un poquito más en el crecimiento de las mamas, o en la talla, o en el aparecimiento de la menstruación. Pero normalmente pues puede oscilar entre unos 3 a unos 4 años de vida el proceso normal de la pubertad. Esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? En el crecimiento, pues viéndolo en cuestión del tiempo, ¿verdad? En años, ¿verdad? El primer estadio de Tanner alrededor de los 9 años. Luego va a haber un aumento de la talla que va a ser ahí, va a tener un pico alrededor de los 12 años, ¿verdad? Que va a haber un aumento de crecimiento de los 12 años. Y va a haber también el aumento del crecimiento del vello pubiano. Todos estos cambios los debemos de completar casi alrededor de los 15 años. Por eso es que mencionamos que si no hay cambios después de los 15 años, hay que ver qué es lo que está pasando, porque puede haber una pubertad retardada. Bueno, en conclusión, es importante que conozcamos los cambios que se van a presentar en nuestras niñas. ¿Por qué? Porque ellas van a presentar un desarrollo físico muy parecido al de una niña que no tiene síndrome de Angelman, ¿sí? Y va a tener su menstruación y va a ser relojito. Por ejemplo, bueno, nosotros con mi esposa, Tere, somos papás de Tere, también de Teresita. Tiene 19 años y de hecho fue la razón por la que yo me dediqué a la ginecología infanto-juvenil, para prevención o anticiparme a los cambios que iban a venir en la niña, porque evidentemente ella iba a desarrollar. Entonces, para prever eso, pues yo decidí dedicarme un poquito la práctica mía a la ginecología infanto-juvenil, y de hecho ella ha sido un relojito con sus menstruaciones, ha sido muy un relojito con sus menstruaciones, así que por eso es importante pues que nosotros conozcamos, ¿verdad? Conozcamos los cambios que van a tener, para que no nos asustemos, porque van a haber variabilidades dentro de los mismos. O también hay que ver los cambios. En la niña es un poquito más delicado. ¿Por qué? Porque la niña va a presentar menstruación. Entonces uno dice, ¿qué hago con la menstruación? ¿Verdad? ¿Qué hago con la menstruación? ¿Le cortamos la menstruación? ¿Cómo tratar la menstruación? Eso ya entra dentro del proceso de una cosa que se llama la higiene menstrual. En la higiene menstrual, pues nosotros tenemos que ver cómo se va a comportar. Idealmente, pues ahora ya, gracias a Dios, existen, por ejemplo, ropita interior, que son calzones menstruales, chorcitos menstruales, o ropita menstrual que pueden utilizar y la pueden andar cómodamente sin necesidad de andar una toalla, porque de repente pudiese ser la necesidad de tener que estar utilizando Pampers o pañales muy seguido cuando están en este proceso.
Luego también debemos de comprender que existen variaciones en el proceso de crecimiento y desarrollo, es decir, eso no debe causarnos preocupación. Por eso es importante que cuando tengamos alguna duda, pues lo consultemos para no caer en algo pues preocupante. Además, los cambios se van a dar, como les mencionaba, en la misma sincronía que se da en la población adolescente en general. Es decir, van a tener los mismitos cambios. No va a haber una diferencia, ¿ya? De repente puedes hacer un poquito la diferencia en la talla, pero en general la sincronía en que se va presentando los cambios va siendo muy parecida. Como padres, pues, como padres, cuidadores y responsables de nuestros niños con síndrome de Angelman, creo que es importante que conozcamos sobre sus cambios físicos que van a presentar en la pubertad, posteriormente a la adolescencia, sobre la higiene menstrual, ¿verdad? Y sobre la salud sexual en nuestras niñas y adolescentes. Bueno, esto es lo que traía para compartir, así que quedo yo ahorita a la espera de las dudas que tengan algunos o nada, lo que quieran hacer ahí, las preguntas, dudas, inquietudes o aportes que pudiésemos tener. Buenas tardes, doctor. Yo soy Jocelyn Gottschlich, también soy parte de la Junta Directiva de FAS Latam. Primero que nada, agradecerle a usted y agradecerle también a Marcela Cruz, embajadora de cambio de FAS Latam del Salvador, por contactarlo, lógicamente, a un especialista, ginecólogo, que en realidad nos ha resuelto grandes dudas, tanto ayer como hoy, y nos ha dado, creo que, un esbozo muy completo de lo que significa el desarrollo puberal en los niños neurotípicos, pero también en los niños con síndrome de Angelman, niñas y niños, varones y damas, porque ya a esa edad ya no son tan niños. Eh, Agradecerles de verdad a los dos, a Marcela y a usted, doctor José, desde FAS Latam, por acompañarnos, por hacer parte de esto y por poder colaborar con tantas familias en realidad que pasamos todos en realidad por este tema de la pubertad que muchas veces se vuelve complejo cuando los niños no tienen un lenguaje, no nos pueden expresar en realidad qué está pasando, donde hay otros desafíos como poder explicarle a los niños qué es lo que está sucediendo, y ellos también decirnos en qué necesitan ayuda, si algo les molesta, y creo que en ese sentido poder nosotros anticiparnos como mamás, como papás, como familia a que esto va a suceder, nos da un camino donde irnos guiando y donde irnos preparando nosotros e ir preparando también a nuestros hijos frente a todos estos cambios que van a haber, no solo hormonales, sino también en la parte anímica, emocional, psicológica y conductual. Sí. Yo quisiera empezar con algunas preguntas que salieron ya desde el chat. Primera pregunta. Mi niña dice va a cumplir 8 años y tiene los pechitos más grandecitos de lo normal y olor a axila más fuerte. ¿Le debo realizar estos exámenes? Aquí mencionan dos, me imagino que son exámenes. Dice estradiol 10.43, LH tercera generación A.1,90. Se puede deducir, además con ello, que va a tener un desarrollo precoz. ¿Qué sugerencias da usted en estos casos y qué seguimiento es el más adecuado? Gran pregunta. Bien, normalmente la niña ya comenzó con los cambios, ¿sí? La niña ya comenzó con los cambios, pero el hecho de que si recordamos en la cronología de los cambios, esto puede aparecer, el hecho de que aparezca nada más el botón mamario o un poquito aumento del botón mamario, no significa que ya la niña mañana me va a desarrollar. Esto, le soy franco, yo soy una de las personas que suele ser un poquito más evitar los exámenes hormonales y más los exámenes físicos. Hay que ver otros cambios si la niña está creciendo. Una de las cosas importantes es hacer una ecografía, es decir, hacer una ecografía porque ahí yo voy a ver si los ovarios están creciendo. Si los ovarios están creciendo y están presentando folículos o el útero está creciendo,
¿verdad? Y ya hay un estímulo sobre el útero, entonces la niña sí ya está teniendo, es decir, los hormonales o los niveles hormonales sí están causando acción sobre las gónadas. Pero de lo contrario, si la niña se mantiene así, puede mantenerse, habrá que ver su índice de masa corporal, su contextura física, para ver si va acorde con esto. Si va acorde con su contextura física y este cambio no ha ido modificando en el periodo de 6 meses, pues yo diría que relativamente la niña no va a tener por el momento una pubertad precoz. Creería que no. Ya, continuamos entonces con la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes, de antemano mil gracias por la información. Mi pregunta es, si en nuestros chicos con síndrome de Angelman es recomendable la vacuna de VPH, o sea, la vacuna del papiloma. Mi nena tiene 15 años. ¿Y cuántos años después de la primera menstruación es normal que el ciclo menstrual sea irregular? Ah, no, pero esa es otra pregunta. Empecemos con la del papiloma. Muy bien. La del papiloma, sí. Sí. Es aconsejable ponerla. De hecho, nosotros, por ejemplo, a Terry se la pusimos, la vacuna de papiloma. Evidentemente no está registrado ningún evento adverso. Como toda vacuna, pues siempre van a haber eventos adversos, pero son bien pocos con la del papiloma. Sí se puede iniciar de los esquemas que tienen de diferentes países. Hay países que empiezan desde los 9 años a ponerla. Ahora hay esquemas que está proponiendo la Organización Mundial de la Salud de una sola dosis, ¿verdad? Dependiendo de la que tengamos. Tenemos una vacuna bivalente, una vacuna cuadrivalente y una vacuna nonavalente. Dependiendo de la que tengamos, se puede poner una dosis, ¿verdad? Porque normalmente pues no van a tener una vida sexual y con una dosis va a ser suficiente para la prevención. ¿Por qué es importante? Bueno, porque el papilomavirus no solo se va a adquirir por contacto sexual y eso es importante tenerlo en cuenta. Acordémonos que ellos pasan a veces en el suelo, en contacto con otras estructuras, en algún baño o alguna cosa así, y entonces para evitar contagios por algún tipo de virus, entonces sí es bien tener con el papilomavirus porque no vamos a tener otra oportunidad de hacerlo. Y lo podemos hacer tan temprano como a los 9 años, a los 15 años, a cualquier edad, puede someterse al esquema. Hay que ver las alergias que tiene cada niña y depende de eso, pues sí se puede utilizar el esquema tal cual está descrito sin ninguna contraindicación. Ya, usted dice en el fondo que no habría contraindicación para la vacuna. Yo le voy a hacer una pregunta aquí también como mamá, un poco, me voy a sumar aquí. ¿Ya? Soy mamá de un niño, pero también soy mamá de una niña neurotípica. Y muchas veces uno cuando se enfrenta a la situación de si vacunar o no vacunar con Gardasil, por ejemplo, y uno busca en la literatura, hay países que están más en contra de esta vacuna, que se habla de un porcentaje, aunque sea pequeño, de efectos secundarios que finalmente sí resultan ser graves, y dicen, no, es un porcentaje muy pequeño, uno en tantos miles. Pero claro, uno dice, bueno, yo tengo uno en 20.000, entonces digamos que el tema del porcentaje en esos momentos, claro, uno dice, o sea, ¿cuál es el riesgo? Quizás claro, la probabilidad de que puedan tener un cáncer cervicuterino es mucho Menor, menor quizás, mucho algún menor. efecto que puedan tener con la vacuna, comparando con la población general, digamos. Sí, Supuestamente no van a tener relaciones sexuales, digamos. También me dice que se puede contagiar de otras maneras. Ok, en eso sí estamos absolutamente de rarísimo, acuerdo. pero puede suceder. Raro, rarísimo. Rarísimo, Sí, rarísimo. Y obviamente claro. lo que menciona que si no va a haber contacto, el problema es que nosotros debemos trabajar yo creo que en lo personal creo que uno debe de trabajar en un esquema global en el que uno no quiere, pero hay niños que pueden sufrir abuso por alguna razón y lo desconocemos y entonces es ahí donde puede funcionar esto. ¿Ya? Y obviamente, como toda vacuna, todas las vacunas que le ha puesto a los niños tienen efectos adversos. Y si uno lee los prescritos, tienen efectos adversos y tienen más efectos adversos, por ejemplo, la MMR, puede tener efectos adversos que fueran significativos. Entonces quedará a criterio de valorarlo uno, lo hago o no lo hago. Creo que queda a criterio como familia, pero contraindicado globalmente no, no, No.
Claro, Sí, entonces un llamado a los papás, digamos, a que tomen su propia decisión un exactamente. poco, de Una que decisión, estudien y se investiguen y tomen exacto, una decisión una decisión. informada. Exactamente, eso tiene que ser una decisión informada, completamente. Otra pregunta. Dice aquí si en el fondo para las niñas es recomendable el uso de pastillas anticonceptivas pensando, más que en una anticoncepción, pensando en términos de regulación de regla, ¿ya? Que sean periodos, ¿cómo decirlo?, más ordenados, ¿Ya? Sí, eh, que también puede hacer más fácil a uno como mamá ya estar preparado para, a la niña predecible, también, ¿sí? Es el recomendable. predecible. Mm. Depende, yo soy muy franco. Si la niña de repente tiene un patrón menstrual regularmente, tienen un patrón regular. Si no tiene un patrón regular, hay que esperar un tiempo. ¿Cuánto tiempo puede? Porque era una de las preguntas que estaban haciendo aquí en el chat, que dice al cuánto tiempo va a regularizar. Fíjense que las niñas normalmente en general pueden tardar hasta 3 años desde que tuvieron su menarquia hasta ese periodo para regular su menstruación. De ese periodo de tiempo, claro, si hay hemorragias que son muy abundantes y que causan, por ejemplo, anemia, podemos utilizar un hormonal, por supuesto. Sí se puede utilizar un hormonal durante un periodo corto, un periodo de unos 2, 3 ciclos, punto. No vamos a afectar el crecimiento, no vamos a afectar la masa ósea y vamos a lograr regular. O sea, el objetivo del hormonal es hacer que su cerebro encuentre el ritmo de cómo debe menstruar, ¿ya? Y para eso podemos utilizar diferentes tipos hormonales. Exacto, tengo entendido que hay algunos que tienen estrógenos y cuál es la otra hormona y otros que son uno solo. Los progestágenos pueden ser combinados, Progestágeno. estrógenos con progestágenos, o puede ser solo progestágenos. Depende de las características del sangrado o de los objetivos que yo persiga. Entonces le puedo dar, por ejemplo, una mitad del ciclo solo progestágenos para disminuir la cantidad de sangrado, o le puedo dar durante todo el periodo una microdosificación de estrógenos con algún progestágeno. Hay países diferentes a los nuestros, en donde los padres solicitan, llega a tal punto que los padres solicitan la colocación de un dispositivo intrauterino, liberador de levonorgestrel, que lo que hace es cortar la menstruación. ¿Sí? Eso para parte del manejo de la higiene menstrual puede suceder en algunos casos. Obviamente se pasa a sala de operaciones, se hace una sedación analgesia y se coloca el dispositivo intrauterinamente y ahí pasa hasta 5 años sin menstruar. Y no hay mayor problema porque solo es de acción local. Obviamente que eso interfiere con temas de la virginidad y del concepto que algunas personas pudiesen tener en cuanto al manipuleo del área genital. Aquí hay otra pregunta. Ya. ¿Qué efectos puede tener el ácido valproico en la menstruación? Que es un medicamento, bueno, usado que usan para las convulsiones. Ahora en noviembre cumplió 5 años sin convulsiones. Su primera menstruación fue hace 4 meses. Primer mes sí, segundo no, tercero sí. Bueno, aquí está hablando de que fue irregular, pero en el fondo la pregunta de fondo es, digamos, si el ácido valproico tiene No, algún efecto en la menstruación. no, el ácido valproico tiene efecto con los hormonales cuando son ingeridos porque disminuye la potencia. Disminuye la potencia del hormonal, más no del ácido valproico. ¿No? Con el ácido valproico no hay ningún problema, no hay interferencia con el ciclo menstrual. Probablemente sea una irregularidad menstrual. En estos casos, yo siempre aconsejo que hagamos una ecografía para ver cómo está el útero, ¿verdad? O revisemos las condiciones en las que está la niña y depende de eso, pues poder apoyarle. Pudiese utilizarse en estos casos algún tipo de hormonal solo para regular el ciclo, como mencionábamos, unos 2, 3 meses, 2, 3 ciclos y de ahí la niña tiene que quedar normal. Ya, ahí tendría que quedar normal, pero ácido valproico en sí no va a producir mayor problema. No va a producir mayor problema en la menstruación, dice, No, pero ¿qué ha escuchado o qué se sabe? Porque hay algunos papers donde se sostiene, no son muchas las investigaciones que se han hecho al respecto, pero hay algunas donde hablan que el ácido valproico sí podría influir eh,
en una pubertad precoz. En la pubertad precoz, sí. ¿Por qué? Por los mismos factores que veíamos. Acuérdense que los factores que van a influir para la presentación de eso, los estimulantes, van a ser la leptina, por ejemplo, el hecho de la leptina, pero no solamente ver esta base, sino que si tiene mucha masa o mucha grasa corporal, eso puede favorecer, porque normalmente las niñas que toman ácido valproico ganan más peso y entonces hay más acúmulo de grasa. A mayor cantidad de acúmulo de grasa, mayor cantidad o tenemos mayor leptina y eso nos puede desencadenar un estímulo del eje hipotálamo hipofisario antes que cualquier otra persona. En ese sentido, sí pudiese estar relacionado. ¿Sí? Pero para la presentación, es decir, para desencadenar, ¿ya? Pero en general no tendría por qué estar interfiriendo general no tiene por qué estar interfiriendo, porque después debe de tener su autonomía, el eje, debe tener su autonomía y no puede estar relacionada con eso. Habría que probar, no se puede suspender el medicamento, pero definitivamente en este caso yo le daría chance. Si no es como si no es mucho el sangrado, es decir, si no es, podría probarse, visualizar hematínicos, ¿verdad? Y darle chance a que madure. Es decir, a darle chance a que madure unos 2, 3 años, a menos que sea como muy irregular. Aquí entra en son temas que uno tiene que platicar con los padres porque puede ser de repente lo que usted me dice, yo quisiera que la niña fuera regular, entonces nos apegamos a eso y entonces démosle hormonales porque yo quisiera que fuera regular y le damos hormonales durante un periodo de tiempo y luego probamos a ver cómo al quitarle los hormonales responde por sí sola. Gracias, doctor. Eh, Otra pregunta más. Aquí dice, me gustaría saber qué conductas se pueden observar en la pubertad en las niñas con síndrome de Angelman y qué sugiere que podemos hacer para acompañarlas en este proceso de desarrollo. Bien, las conductas, fíjense que normalmente una de las cosas quizás, y esto por lo que como hay muchas cosas que no están escritas y son parte de la práctica que uno va teniendo, yo en lo personal, como les digo, por ejemplo, con Tegre, yo sé que ella tiene un síndrome disfórico premenstrual. Ella, previo a que le vaya a venir su menstruación, se pone irritable, cambia su estado anímico, es importante. Entonces, ella tiene un síndrome disfórico premenstrual. ¿Qué se caracteriza el síndrome disfórico premenstrual? Bueno, las niñas se ponen muy mal, o sea, se pelean con todo. Hay que observar cómo se comportan. De repente están como más calladitas, están como más quietecitas. Puede hacer que tengan dolor pélvico. No sabemos si tienen dolor con la menstruación. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos que hay cambios en ese sentido, pues hay que ser como observadores, es decir, veamos cuáles son los comportamientos que está teniendo previo a su menstruación. ¿Qué tan previo a la menstruación? Pudiera ser entre unos 10 a 7 días previos a que le vaya a venir la menstruación. Lo otro importante es monitorear su ciclo menstrual, es decir, como padres debemos monitorearlo. ¿Cuándo le vino la menstruación? ¿Cuánto tiempo duró? Y en base a eso, poder sacar una proyección, porque normalmente el ciclo menstrual tiene un mismo comportamiento. No todos los ciclos menstruales van a durar, por ejemplo, no a todas les va a venir el 25 de mes, sino que puede hacer que a unas les dure 28 días entre un sangrado y otra, a otras les puede durar 30 días entre un sangrado y otro. Eso va a hacer que la fecha se modifique. Eso va a hacer que la fecha se modifique. Entonces, para acompañarlas, uno, aprender su ciclo menstrual, ver su comportamiento previo y durante la menstruación. Y tres, acompañarlas en la higiene, ¿sí? En la higiene, comprando cositas que sean adecuadas para su menstruación. Una de las cosas que es muy funcional son la ropa menstrual, ¿verdad? Los calzoncitos menstruales, que son muy buenos. Hay chorcitos también para dormir, ¿verdad? Que pueden también utilizarse en vez de la toallita menstrual, porque a veces cuando se ponen la toalla, ya se lo sienten incómodo, se lo están sacando, se lo están queriendo quitar, entonces porque están acostumbrados a su pamper. Pero cuando uno le pone algo encima, entonces ya eso les molesta y entonces comienzan a tener una acción sobre esto. Entonces, esas son las cosas que podríamos inicialmente hacer para acompañarles, ¿verdad? En sus cambios conductuales. También el trato es muy importante.
El trato es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros solemos infantilizar siempre. Pero ya debemos de ir tratando como un adolescente, ser un poquito ya como un adolescente, porque va a tener cambios como un adolescente. Como un adolescente que se va y se encierra en el cuarto cuando se enoja, se molesta, ellos también pueden tener sus momentos aislados, porque es parte de lo que va a suceder en sus cambios. Entonces, comprender y ser más observadores que lo habitual. Quizá también anticiparles un poco, quizás los que usan comunicación aumentativa, los que están usando láminas, o de alguna manera tener una pizarrita y para que ellos sepan que tal fecha o en tantos días va a pasar esto, quizás una manera como una idea, eh, con láminas donde ellos de una manera óptica, mirando, ellos sepan y vayan anticipando lo que va a ocurrir, digamos, y que Claro, también luego lo vayan tomando un poco más como algo natural. como algo natural. Obviamente que al final ellos se acostumbran, es algo que saben que cierto periodo se va a presentar. Aquí tengo otra pregunta que dicen que hicieron una ecografía y que, a ver aquí, puede ser, dicen que un folículo relacionado con la menstruación, que eso le dijo la persona que hizo la ecografía. Ya, ¿Cómo puede discernir o diferenciar si en realidad es un folículo o es un quiste? Porque bien. dice que descubrieron un quiste ovárico. La diferencia es el folículo está solo en un lado. Normalmente suele medir entre 3 a 4 centímetros y va a desaparecer con la menstruación. ¿Ya? Esa es la característica de un folículo. Entonces, eso es un folículo persistente. ¿Hasta cuánto puede durar? Hasta 2 meses, hasta 8 semanas puede estar un folículo ahí. Posteriormente hay que monitorear. Si desapareció posterior a la menstruación, confirmado que es un folículo. Si persiste y tiene interferencia con la menstruación, es decir, estoy sangrando, 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 y me hacen la ecografía y me encuentran la imagen, entonces yo puedo decir que es un quiste que está produciendo hormonas. Aún los folículos pudiesen en cierta manera también producir una secreción de progesterona, pero lo que va a producir el folículo es la ausencia de la menstruación. ¿Ya? Porque va a estar produciendo progestágeno. Entonces la regla no viene la menstruación, pero con el quiste va a tener irregularidades de sangrado. Pero si no hay ninguna otra molestia, pues es un folículo que va a desaparecer entre un periodo de 4 a 8 semanas. Eso Doctor, ecográficamente habría que ver, son masas lisas, no tiene ninguna, hay tejido ovárico alrededor, ¿verdad? No ocupa todo el ovario y el quiste regularmente suele ocupar todo el ovario. Y el folículo solo una parte del ovario y las medidas son importantes. doctor, yo quiero hacer como mucho énfasis en algo que dijiste ahorita muy importante y es la salud y la limpieza interior de nuestras niñas cuando están menstruando. Es muy importante porque ahí pueden generarse cuando les dejan mucho rato su panty con su periodo de menstruación, pueden tener infecciones y Sí. adicional. Hay un tema que a muchas familias y me ha tocado que me preguntan, ven, y entonces cuando yo la empiece a depilar y le quite su vello púbico, ¿cómo lo hago? Yo creería que ahí hay que tener mucho cuidado porque también se pueden quedar incrustados vellos y eso puede generarles pus, infecciones. Entonces, ese tema que hablaste es muy importante de la limpieza interior, de estarlas cambiando cada determinado horario dependiendo su fluidez, su flujo, ¿cierto? Y estarlas depilando y con mucha limpieza. No sé si recomendás algún bañito, que hay jabones especiales íntimos que no tienen pH. De pronto en cada país pueden averiguar con sus médicos este tipo de productos. No sé si tú los recomiendas. En general, en general, ya sea para las niñas, para nuestras niñas o para la población en general, no se recomienda el uso de jabones íntimos.
Algunos deberían de ser, por ejemplo, que tengan un pH regular, por ejemplo, alrededor de un pH de 6 para que no vaya a incomodar mucho. Y la depilación, yo aconsejo que sea con máquina y no con rastrillo, ¿ya? Con máquina, porque la máquina tiene, bueno, se le puede dar una altura y entonces corta y deja el vellito. Y puede ser como un poquito más fácil el hacerlo y evitar lo que tú estás mencionando de las incrustaciones o infecciones a repetición. El cambio de su ropa interior o de sus toallas debe de ser continuo, pero se puede normalmente con agüita normal, con agua tibia, ¿verdad? Se puede lavar muy bien el área genital y eso sin estar utilizando ningún tipo de jabones, pero pudiésemos utilizar diversas marcas, por ejemplo, Cinnabon, Lactacid, que pudiesen utilizarse para favorecer un poco la higiene y las defensas en esta zona. Pero de ahí por lo demás, creía que no hay mayor cosa, pero sí con la depilación creería que es mejor hacerlo así y no con rastrillo, porque entonces, a menos que la niña colabore un poco más y se deje, y al final, si se puede hacer una depilación láser, pues mucho mejor, ¿verdad? Que sería lo ideal al final. Otra pregunta, doctor. Yo creo que de cierta manera simplemente es para clarificar ya todo lo hablado, pero hay una familia que pregunta, o sea, en realidad dice que su hija ya la lleva al endocrinólogo y que le han dicho que en realidad siempre hay un desarrollo hormonal precoz en personas con problemas neurológicos. ¿Es Siempre un, así, de acuerdo a lo- porque en el siempre un caso, desarrollo, sí, perdón. siempre un desarrollo precoz, Mm. no siempre, la verdad no siempre. La verdad no siempre. No, clínicamente no lo es. Es decir, probablemente eso es lo que está escrito en alguna literatura, pero no, normalmente no lo es. Yo lo que he visto es que normalmente se desarrollan igualito, tal En cual el el caso mismo. de síndrome de Angelman, al menos las etapas son más o menos similares que los niños neurotípicos. Sí, sí. Si es que Yo yo creo quería que que lo aclarara, porque lo sí, había dicho dentro de su charla, pero pero quería que no. lo volviera a hacer mucho más enfático y para responder esa última pregunta que ya nos iba quedando. Sí. No, pero sí, sí, tiene que serlo igual. No debería, ¿por qué? No tiene por qué. Es decir, ¿cómo decirle? El desarrollo eh, del eje hipotálamo hipofisario gonadal no tiene nada que ver con la condición que tienen las niñas en síndrome de Angelman. Y en general con otros. Sí podría ser, por ejemplo, en casos que tuvieron asfixia perinatal, en parálisis cerebral infantil, que tuvieron un daño. Ahí sí pudiera en algún momento dado. Pero la niña, o sea, las tomografías de hecho salen normales. Pues si en alguna oportunidad le han hecho una resonancia, una tomografía, salen normales. No hay ninguna, no hay nada mal. Entonces no tendría por qué ser distinto. Tiene que ser La, igual. la alimentación podría sí afectar. Claro, eso es completamente. Y eso es lo que hablábamos en los puntos de la epigenética y el factor de la alimentación. A mayor volumen graso, más rápido. Y eso es claro. Por eso es que las personas en Estados Unidos que tienen, lo que ha incrementado en los últimos 30 años es la obesidad infantil. Y eso es lo que nos ha favorecido la pubertad precoz. Y Por lo alimentos también más altos en hormonas. Claro, esa es una de las cosas que nosotros no vemos. No es mentira lo que mencionaban, es decir, que el pollo le ponían un poco más sí, claro que lo ponen para poder crecer un pollo en cuestión de una semana, es decir, lo hacen a pura hormona. Y eso nosotros lo ingerimos. Y lo ingieren las niñas también. Marce, no sé, ayúdame a ver si queda alguna otra pregunta más. ¿Cuánto tiempo más nos queda de charla? Ya estamos muy cortos de tiempo, pero ya mandé al chat, mandé su correo, doctor José, Sí. eh, para que varias familias, si quedan con inquietudes, puedan escribirle. A todas las familias, darles un gran agradecimiento por conectarse. Estos son temas muy importantes en la convivencia con nuestros hijos para poder detectar
cualquier anomalía, para poder ayudarles en ese camino, como decías ahorita, Jose, que no tienen voz y es tan difícil a veces la comunicación. Muchas gracias, doctor José. Realmente quedamos muy agradecidos por esta charla muy clara. Creo que las familias todos los días y cada vez más nos estamos enriqueciendo en información y cuando tenemos información tenemos, yo creo que la llave, ¿cierto? Para poder Claro. determinar y buscarle a nuestros hijos qué está pasando. Para todas nuestras familias en Latinoamérica, un abrazo muy grande. Doctor, no sé si te quieras despedir. Bueno, no, siempre, pues, como digo, acabo de entrar, hace poco acabamos de entrar con mi esposa, pues, a la comunidad y, pues, estamos toda la disposición de apoyarnos. Cada quien va conociendo, como les repito, todos vamos conociendo. Yo últimamente, pues, como me había dedicado a esta área, ahora me he dedicado a ver y la ginecología infanto-juvenil en niñas con condiciones especiales. Entonces ya eso cada vez me crea un desafío más importante. Yo conozco y así puedo colaborar para pues comunicar con todas las personas y quedo a la orden, sientan la confianza las personas de escribirme y ya yo pues contestarles oportunamente. Muchas Muchas gracias, doctor. gracias. Y eso es nuestra comunidad, ese granito que cada uno puede ir aportando, que finalmente hace un lazo de unidad en toda Latinoamérica y espero que todas las familias que estamos aquí presentes lo puedan sentir así. Siempre desde la TAM estamos brindando estos espacios porque lo principal para nosotros son las familias, son todos nuestros niños, así que esperamos seguir encontrando personas como el doctor José, que nos pueda seguir colaborando también eh, y poder siempre brindarles la mejor información a cada uno de ustedes y saben que cualquier duda o le escriben al doctor, nos escriben a nosotros y siempre estamos haciendo lo posible para brindarles el mayor apoyo, brindarles una mano, un consejo, posición. Así que damos por finalizado y esperamos Muchas más gracias. adelante algún otro encuentro. Muchas gracias, No, doctor. estamos a Y la orden. nuevamente quiero agradecer a Marcela Cruz, porque así como el doctor también, Marcela, y como todos los embajadores de cambio de FAS Latam, todos estamos trabajando para apoyar no solo a las familias de nuestro país, sino que también de todos los países de Latinoamérica. Así que muchas gracias. Muchas Muchas gracias, feliz noche a gracias. Una todos. feliz noche. Saludos. Feliz noche Feliz a todos. noche a todos. Buenas Gracias. noches.